Semana Santa. Independientemente de su credo, millones de personas aún desconocen por qué cambia su fecha año tras año. Hoy, en el mapa, conoceremos más de la Semana Santa en el mundo. La Semana Santa es el periodo en el cual se recuerda la pasión de Cristo. En la actualidad existen países que la conmemoran con la liturgia católica, otros al modo ortodoxo, y también se observan algunas tradiciones en los países donde predominan las religiones reformadas. Debido a siglos de esclavitud, deportación o cautiverio en Egipto, Asiria y Babilonia, algunas tribus seminómadas que habitan el desierto entre Mesopotamia y el Mediterráneo oriental conciben profecías en torno a la venida de un Mesías que los liberaría del yugo. La primera esclavitud que recuerdan los judíos es la de los descendientes de los 12 hijos de Jacob en Egipto. Dicen descender de la estirpe de un patriarca llamado Abraham. De sus relatos no hay testimonios históricos, salvo el primer rollo de la Torá, conocida en Occidente como Pentateuco. Es a partir de ese primer rollo que se celebra la Pascua judía. Esos mismos relatos narran el modo en que esas tribus penetran el territorio cananeo y establecen el reino de Saúl, David y Salomón. Este experimento termina escindido en dos reinos. Uno, en el norte, albergaba 10 tribus. Es el reino de Israel, que cae bajo el dominio de Asiria y desaparece. Por su parte, en el reino del sur, conocido como Judea o Reino de Judá, se establecen 2 tribus, luego deportadas por el rey babilonio Nabucodonosor II, monarca que destruye el llamado primer templo en el año 587 a.C. Esas 10 tribus se desaparecieron en el mapa. Permanecieron pues el reino de Judea, cuya capital es Jerusalén, y ahí ellos funcionaron como una especie de estado anexo a Babilonia. Sin embargo, había unas diferencias y los babilonios y asirios derrotaron pues a los judeos de aquella época, y de ahí vino una transición que se llamó la diáspora de Babilonia. Esa diáspora de Babilonia implicó la salida de los judíos de su reino de Judá hacia Babilonia, donde estuvieron por muchos años. No hay datación precisa, pero en el siglo VI a.C., el rey persa Ciro el Grande permite el retorno de los judíos luego del cautiverio en Babilonia. De Ciro el Grande les permitió regresarse a Jerusalén. Ya en Jerusalén, bueno, pasado el tiempo, empezaron a consolidarse las ideas precristianas, y justamente con esas ideas abogaban, de acuerdo a las escrituras, por el nacimiento de un nuevo y la llegada de un nuevo Mesías. Ahí es donde entra la participación de Jesús. Jesús estaba escrito que iba a entrar a Jerusalén en un burrito, no a un caballo y no como un héroe, sino como un hombre de pueblo. En el año 323 a.C., Alejandro Magno conquista los extensos dominios persas. Su imperio solamente dura 10 años y queda dividido entre sus generales, de los cuales destacan Seleuco en Mesopotamia y Ptolomeo en Egipto. En el año 64 a.C., Roma anexa a sus dominios la provincia de Siria-Palestina. Los judíos vierten en rollos manuscritos alfabeto fenicio adaptado a la lengua aramea, nociones como sacrificio, purificación, restitución, liberación, esperanza de salvación, que son incluidas en lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Esas ideas venían escritas y estaban en las profecías, porque ellos estaban esperando un Mesías. Sin embargo, el Mesías ya traía un lineamiento. Ese Mesías debía nacer de una virgen, de una mujer virgen, tenía que ser de la tribu de Judea, tenía que ser de la línea de David,
Y en esa misma escritura, muchos se recuerdan al libro de Isaías, las profecías de Isaías, que hacían mención a que ese niño o ese Mesías que iba a llegar. 4 grandes vertientes religiosas rivalizaban por imponer su hegemonía en la sociedad de Judea: esenios, fariseos, saduceos y celotes. Los fariseos eran los que más adoraban al pueblo. El pueblo estaba muy conforme con el trabajo que ellos hacían, en contraposición con los saduceos. Los saduceos eran gente de la aristocracia, eran gente que tenía muchas riquezas y eran amigos y cómplices del imperio romano que estaba posesionado en ese momento en Judea. De hecho, ellos eran los representantes de los judíos ante el rey, el emperador. Y con esa representación la hacían los sumos sacerdotes del templo de Jerusalén. Y estaban en contra de los fariseos. Los esenios era un grupo que estaba en contra de los grandes sacerdotes del templo, porque ellos lucían grandes riquezas y esos esenios eran gente humilde y se congregaban en comunidades para hablar de la palabra de Dios. Los celotes, bueno, pues eran también una escisión de los fariseos que apoyaban la violencia. No les importaba morir por la causa de Dios. Ellos decían que su vida no valía nada, que ellos eran mártires y hacían un sacrificio porque era más importante salvar las enseñanzas del Creador, de su Señor y de Dios en aquella época. Y eran llamados los sicarios porque portaban un cuchillo que se llamaba sica. En ese contexto se desarrolla la vida de Josué, nacido en Belén de Judea, en tiempos de la matanza de niños por Herodes el Grande. Durante el gobierno de su hijo Herodes Antipas en Judea, Josué pasa de la vida privada a la vida pública con apenas 30 años. Hoy se le conoce como Jesús de Nazaret por el lugar de Galilea donde habitaba. Sus últimas semanas de vida transcurren en peregrinación desde Galilea hasta la ciudad de Jerusalén, donde Herodes el Grande había reconstruido el llamado Segundo Templo. La Semana Santa se comparte en 3 etapas. Es la etapa de Cuaresma, que viene desde el miércoles de ceniza hasta el miércoles santo. Esos son 40 días de ayuno, 40 días de penitencia. Luego se celebra el triduo pascual, que está formado por el jueves, el viernes y el sábado santo. Y ese sábado santo es el sábado pues de vigilia, sábado de gloria. Y la Pascua comienza con la resurrección de Jesús, el domingo de resurrección. El tema más importante y que destaca pues de la celebración de la Semana Santa es justamente el día de resurrección, el domingo de resurrección. Luego de 50 días o Pentecostés, durante los cuales los discípulos de Jesús viven escondidos por temor a las represalias del Sanedrín judío, reciben la noticia de la resurrección de Cristo y se convierten en sus apóstoles, palabra que significa enviados. El temor al naciente cristianismo conduce a episodios trágicos como el martirio de Esteban presenciado por Saulo de Tarsos, que era uno de los principales adversarios al naciente cristianismo. En un viaje a Damasco, Saulo cae de su caballo, queda ciego y oye voces. Es allí que se produce la conversión de Saulo en Pablo, uno de los principales ideólogos del cristianismo a través de sus cartas. Al regreso de la pausa, al arribar al primer siglo de la era actual, se redactan los evangelios que cuentan la vida de Jesús. En el año 70, el emperador Tito destruye el segundo templo de Jerusalén. De esa edificación, hoy no queda sino el Muro de los Lamentos, ubicado en la fachada occidental. Al arribar al primer siglo de la era actual, se redactan los evangelios que cuentan la vida de Jesús. Los cristianos permanecen refugiados en las catacumbas debido a la represión del imperio. Nerón, Diocleciano y otros emperadores persiguen al cristianismo con extrema virulencia, pero en el siglo IV, el emperador Constantino
tiene un sueño que lo impulsa a permitir el cristianismo, al principio en convivencia con otras religiones, hasta que el emperador Teodosio lo convierte en religión oficial del imperio. En el año 325 se realiza el primer encuentro de jerarcas cristianos, el Concilio de Nicea. La mayoría de las celebraciones y las manifestaciones religiosas siguen un calendario que llaman el calendario lunisolar, basado pues en los fenómenos astronómicos que se suceden en el planeta. De hecho, podríamos nombrar el solsticio de invierno está emparejado pues con la celebración de Navidad y el equinoccio de primavera con la Semana Santa. Ese equinoccio de primavera fue instaurado en el Concilio de Nicea por Constantino I, haciendo referencia de que la celebración de la Semana Santa se iba a hacer y se iba a realizar el día de luna llena, el primer domingo de luna llena después de la llegada del equinoccio de primavera. La Iglesia Católica con el tiempo ha venido construyendo. Son los manuscritos, los legajos, los recibos que están en los archivos arquidiocesanos de las grandes ciudades coloniales como Caracas, Cartagena de India, etcétera, etcétera, que tienen grandes archivos arquidiocesanos. ¿Qué es un archivo arquidiocesano? Es el sitio donde se resguarda la información de los eventos ocurridos en una sociedad a nivel religioso, incluso cuando comparaban misas cantadas o cuando alguien iba en una procesión iba tocando un órgano neumático que le pagaban, a él le ponían por tocar órgano en procesión, y se generan información que en estos momentos son lo que denominamos nosotros, los investigadores, fuentes primarias. Y sobre esas fuentes primarias encontramos nosotros un enorme, pero enorme caudal de datos que van a ser utilizados por los investigadores para solucionar, para ayudar a dilucidar cómo era que esa sociedad se entendía desde el enfoque católico, o de cómo se entendía y cómo se organizaba para hacer una procesión, tanto en sus misas cantadas, tanto en sus órganos, tanto en sus violines que tocaban, las flautas que tocaban. Ahí está todo registrado. Filipinas, país insular del Océano Pacífico, recibe de España una profunda huella católica que no culmina cuando Estados Unidos arrebata ese archipiélago a los españoles en 1899. Los filipinos representan la pasión de Cristo de modo tan realista que algunos fieles son flagelados y crucificados en una escena que se repite año tras año. En España, por tradición centenaria, se indultan presos de buen comportamiento que estén cerca de cumplir su tiempo de condena. El formato medieval de las procesiones en el sur de España data del siglo XV. España va a depender mucho de la comunidad autónoma. Andalucía, Sevilla, Málaga, es muy célebre la parte de la tradición cuando se mezcla el flamenco, la parte gitana, como sería Juan Manuel Serrat con la saeta, el canto al Cristo de los gitanos, y si no, la muerte no es el final del camino, que es de un monseñor español, Cesario. Cuando cantan la muerte no es el final del camino, te hacen el recordatorio de que a pesar de que él murió, Jesús en la cruz te dice, vuelvo a resucitar el domingo. Portugal manifiesta intensa devoción hacia la Virgen de Fátima. La procesión del Señor dos Pasos es un recorrido por toda Lisboa. La Iglesia Católica sostiene que el Papa es el sucesor de Pedro porque fue en Roma donde muere ese discípulo. Desde el año 756, la Iglesia Católica conquista amplios territorios en torno a Roma mediante los ejércitos del Papa. Entre 1859 y 1871, Italia unifica esas regiones, dejando únicamente el Vaticano bajo el control directo del Papa. Turistas y fieles católicos de todo el mundo visitan el Vaticano. El Papa preside el Vía Crucis en torno al Coliseo romano, escenario que recuerda el sacrificio de gladiadores y cristianos. El domingo de resurrección, el Papa ofrece un mensaje Urbi et Orbi,
es decir, que se extiende desde la ciudad de Roma para el mundo. Cristo ha resucitado. Inmigrantes ingleses del siglo XVI llevan a Norteamérica la tradición de adornar huevos de chocolate para que los niños lo busquen en los jardines, mientras los adultos se disfrazan de conejos. La Semana Santa o la celebración de la Pascua en estos países se llama Easter, en honor a Semiramis, que era la diosa Ishtar. Incluso el día viernes, Friday, era también dedicado a la diosa Semiramis por representación de la diosa Freya. Bueno, ellos empezaron a celebrar con huevos en aquella época porque decían que Semiramis había caído del cielo a la tierra en un gran huevo y en su caída una ave que iba pasando la convirtió en conejo. Sin embargo, hay otras corrientes que dicen que lo del huevo y el conejo es porque ellos son una representación de mucha fertilidad. En Grecia, rompen huevos para simbolizar la apertura del Santo Sepulcro. En la isla griega de Corfú se arrojan recipientes de barro desde lo alto de las viviendas para anunciar que Cristo ha resucitado. En el año 867, Rusia y Ucrania se inclinan por el rito ortodoxo. La Pascua griega y rusa de rito ortodoxo se conmemora días después de la católica. En los países que profesan el cristianismo ortodoxo, se la celebran también a partir de esa fecha, porque ellos tienen pues una diferencia con el calendario gregoriano y el calendario juliano. La iglesia ortodoxa tiene otro tipo de celebración que también está relacionado con las festividades y las oraciones, pero ellos le dan mucho hincapié en la alimentación. Los alimentos que consumen en esos días, hay una especie de panecillo que tiene una cruz en Rusia y le dan mucha fuerza a la celebración del Sábado Santo. En Gaza y Cisjordania conviven palestinos que se reconocen como judíos, cristianos y musulmanes. Aunque no todos rememoran la pasión de Cristo, se lleva a cabo el viacrucis y procesiones en todos los sitios donde Jesús hizo vida, desde Belén hasta Galilea y finalmente la ciudad de Al-Quds, también conocida como Jerusalén. Al regreso de la pausa, la Semana Santa en América Latina y el Caribe. La Pascua es precedida por los carnavales, el miércoles de ceniza y acto seguido la Cuaresma, 40 días previos a la Semana Mayor. Inicia con el miércoles de ceniza, que es muy importante, que en el caso de La Guaira, por lo menos, se hace la sardina, el entierro de la sardina, que es una tradición alegórica a la producción. Cuaresma, un tiempo de 40 días de preparación del camino al encuentro con Dios, con el Señor, con Jesús. No es un tiempo para agarrar un látigo espiritual y lacerarnos nosotros mismos a la espalda como una especie de masoquista. No se trata de eso. Eso no es sano. El ejercicio más grande que debería hacerse en Cuaresma, más que un ayuno de pan y de agua, es un ayuno de lengua y es un ayuno de perdón. Controlar la lengua, controlar lo que decimos. La idea del perdón es precisamente que en este tiempo de Cuaresma, soltar todo ese lastre, toda esa carga inútil que nos pesa y más bien nos retrasa en el camino de progreso personal y espiritual, fundamentalmente a través del perdón, que es un ejercicio ideal, maravilloso en este tiempo de preparación para la Semana Santa. La práctica del ayuno de carnes rojas propicia el aumento de la ingesta de pescado para compensar las proteínas. Venezuela cuenta con una gran producción pesquera y una gastronomía rica en la preparación de dulces. Tienen que ver también con una directriz de tipo católica que se genera de no comer carne roja, sino comer pescado, gallina y otras cosas. Y en algunos casos, en el caso venezolano, el tema del coco, que se usa mucho, el majarete. Hay tradiciones comunes en toda Latinoamérica y el Caribe: la bendición de las palmas, el recorrido de los 7 templos, el sermón de las 7 palabras, la representación del viacrucis, la confesión pascual y la ingesta de productos del mar.
El Domingo de Ramos, los feligreses recogen palmas en la montaña Guaraíra Repano, al norte del Valle de Caracas, para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. En Colombia, la montaña Monserrate, ubicada al oriente de Bogotá, es frecuentada desde tiempos antiguos por pueblos originarios, muiscas y chichas. Hoy en día, miles suben de rodillas para pagar una penitencia ofrecida a Dios. En ciudades grandes y pequeñas de Colombia proliferan las comitivas. En Popayán se portan figuras de Jesús y de la Virgen María que datan del siglo XVII y se visten prendas alusivas a la pasión de Cristo. La devoción cristiana en Ecuador se organiza en cofradías. El turismo religioso y el secular comparten preferencias en las 4 regiones del país: costa, sierra, selva y región insular. La fanesca es un guiso típico de Ecuador que solo se prepara en Semana Santa. El antiguo virreinato del Perú marcó la devoción en crónicas que datan de 1582, señalan la solemnidad de los cortejos acompañados por las notas fúnebres de unos músicos vestidos de negro. Se incrementa el consumo de pescado en las costas peruanas bañadas por el Océano Pacífico. La sopa teóloga es la preferida durante estos días. Puede contener hasta 29 ingredientes. Después del Concilio Vaticano II, la nueva onda latinoamericana, para decirlo de esa manera, de la Iglesia Católica se inspiró mucho en tomar raíces autóctonas de nuestra América. En Bolivia, el sincretismo religioso se observa en los cultos a la Pachamama fusionados con la devoción a la Virgen de Copacabana, la Virgen de Urcupiña, la Virgen del Socavón o el Señor Jesús del Gran Poder. Luego del tiempo de ayuno viene una de las tradiciones bolivianas más antiguas: comer bizcochos, frutas y 12 platos para evocar a los 12 discípulos de Jesús. Cada una de las devociones que ellos manifiestan se van a adaptar al momento histórico que ha vivido. Por lo menos en el caso boliviano y peruano, ellos fueron un virreinato. La influencia maya pervive aún en la Semana Santa de Honduras y Guatemala. Las calles se visten con alfombras florales y aserrín para recibir la procesión del Cristo yacente. En esta temporada, los guatemaltecos consumen pescado, jocotes en miel, tamalitos blancos y molletes. En México, la Pascua coincide con el mes dedicado a una dualidad masculina y femenina de dioses del maíz en el calendario precolombino. Los mexicas ofrecían mazorcas del año anterior para convertirlas en semilla. La Virgen de Guadalupe, patrona de México, inspira profunda devoción en la feligresía. Se dice que en 1531 su imagen aparece al indígena Juan Diego. El Viacrucis en la Ciudad de México se registra como Patrimonio Cultural Inmaterial de México, un país altamente católico y guadalupano. Solo quienes lleven una vida ejemplar son elegidos como actores y se les exige una ardua preparación. Una gran cobertura mediática muestra las escenas que van desde la noche de la detención hasta las 14 estaciones que conforman el Viacrucis. El miércoles santo, miles de feligreses vestidos de morado acuden a la procesión que porta la imagen de Jesús con la cruz. Esta iglesia tiene la gran suerte y la gran fortuna de contar con la imagen del Nazareno de San Pablo, que es una talla histórica del siglo XVII. Y es una imagen muy preciosa. Entonces el Nazareno de San Pablo lo que nos está diciendo es: yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí con ustedes y no los voy a dejar solos en las cruces de cada día. Tengan la fe, conserven la esperanza que yo no me voy a bajar del barco, yo estoy con ustedes. Y eso es lo que celebramos el miércoles, que es, digamos, uno de los días más importantes y por supuesto más movidos en Semana Santa aquí en Caracas, que es la gran procesión. De hecho, por nosotros aquí esperamos en esta parroquia solamente entre 1 y 2 millones de personas solamente en una noche. Entre la noche y esa madrugada, a lo largo de ese día, desde la madrugada hasta el mediodía, entre 1 y 2 millones de personas. Tenemos aquí, por lo menos en la iglesia de Caracas y en esta parroquia de Santa Teresa, el evento más grande desde el punto de vista religioso en Caracas, que es la procesión con la imagen del Nazareno. Imagen de dolor del hombre sufriente, del hombre herido, del hombre humillado, calumniado, despreciado, sobre todo por las élites, por la gente de mucho dinero, de mucho poder, etc. La procesión
es la interacción social que coexiste entre el objeto de adoración y el pueblo en general. El pueblo tiene interacción, ellos creen en él, en ese santo, y por lo tanto lo acompañan a su manera, que es una relación intangible de el pueblo con el santo de adoración. Y es importantísimo porque te genera la interacción simbólica. Ese símbolo, yo creo en ese símbolo, creo y es parte de mí. Esa es la interacción. La Semana Santa es considerada tiempo para meditar, renovar la fe y conmemorar la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Perfecto.